Buenos días, Presidenta. Gracias. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, continuando con este tema de Estados Unidos, preguntarle justamente sobre estas dinámicas que se están desarrollando. Usted acaba de reiterar que el presidente Donald Trump tiene una manera de comunicar. Ayer hizo uso de esta manera de comunicar y se refirió nuevamente al narcotráfico y a la migración en nuestro país hacia Estados Unidos. Lo que no vio es justamente esto que usted ha estado insistiendo también en estas conferencias matutinas, de que en Estados Unidos existe distribución de droga, lo que ya decía hace un momento, que esto significa que allá hay bandas delincuenciales que hacen esta distribución de estos opioides y que la crisis en gran parte se refiere al hecho de que Estados Unidos nunca ha combatido eso, no ha combatido tampoco el lavado de dinero en circuitos financieros, siempre acaba diciendo que el lavado de dinero se hace con traslado de maletas, lo cual sería absolutamente imposible, y le echa la culpa sobre todo a México. Aquí llama la atención que se insista en este tema de que los cárteles mexicanos son terroristas, que México es el inicio de la cadena de suministro, y llama la atención porque en un análisis que hicimos en la revista Contralínea, justamente se observa que la cadena de suministro de fentanilo y sus precursores empieza en China. Sin embargo, Estados Unidos no amenaza la soberanía de China, no se refiere a China como el inicio de esta cadena de suministros, quizá porque China sí es una potencia militar importante y entonces se empieza a ensañar con países como México, que no tenemos esta potencia bélica ni tampoco queremos, porque no tenemos una visión hegemónica ni expansionista, sino de respeto al resto de los pueblos. Preguntarle sobre esto que se ha estado manejando también últimamente, que se necesitaría un acuerdo trilateral en materia de seguridad, ¿en qué términos debería de venir? Sobre todo pensando siempre en esta defensa de la soberanía que ya ha dicho que se va a llevar hasta las últimas consecuencias. Hay muchas maneras de colaborar y coordinarnos con el gobierno de Estados Unidos y hay una historia de colaboración y coordinación sin violación a la soberanía en el marco de respeto y de los 4 principios que mencionó el almirante secretario. Entonces hay muchos esquemas de coordinación y colaboración, compartir información, asegurar fronteras para evitar el tráfico de armas y el tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos, esquemas de trabajo de información, mayores controles en el lavado de dinero, o en el posible, en el probable lavado de dinero, muchas formas de coordinación y colaboración que han existido sin violación a la soberanía. Y en ese marco es que estamos dialogando con ellos. México tiene acciones que no tiene Estados Unidos. Almirante, ¿por qué no nos platica, por ejemplo, el trabajo que hicieron con COFEPRIS de trazabilidad de el fentanilo? Sí, en el tema de precursores químicos para elaboración de drogas sintéticas, tenemos una colaboración con la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS para darle trazabilidad a las sustancias. Recordemos que muchas de las sustancias son de uso dual, se usan para la industria química, principalmente pinturas, farmacéutica, y en ese caso pueden ser desviadas esas sustancias para producción de drogas sintéticas. Entonces desarrollamos una plataforma de sustancias que permite darle trazabilidad a las sustancias que llegan por los diferentes puertos y aduanas. Y entonces las vamos siguiendo para saber si una industria, por ejemplo, compra 1 tonelada de precursores, pero en realidad consume solamente 500 kilos,
La pregunta es qué hacen con el resto del precursor. Ese seguimiento se hace a través de verificaciones que hacemos junto con COFEPRIS en cada una de estas industrias y bueno, ya llevamos algunos detenidos y algunas empresas que han sido inhabilitadas por desviar precursores químicos. Pero además de esto, cuando encontramos algún laboratorio clandestino, verificamos si ahí se usó alguna sustancia de las que traíamos trazabilidad. Entonces, con eso podemos ir ligando, que ya tenemos incluso un extraditado a Estados Unidos por ese motivo, que dónde quedó, desde dónde viene la droga, el precursor, como la señora presidenta lo dijo muy claramente, viene principalmente de los países asiáticos, dónde se distribuyó y cómo llegó a las organizaciones criminales. Y Estados Unidos, bueno, lo tenemos nada más nosotros, hemos tenido algunas pláticas con otros gobiernos, como Inglaterra, por ejemplo, está interesado en que les proporcionen la experiencia y Estados Unidos también está buscando que nosotros compartamos con ellos estas experiencias, porque ellos no tienen esa trazabilidad. Entonces, es coordinación y colaboración de ambas partes. Nosotros tenemos campañas educativas, informativas del uso de las drogas y para evitar el uso particularmente del fentanilo, allá no lo tienen. Entonces, hay fortalezas de unos y otros lados que hay que compartir y colaborar. En este mismo tema, Presidenta, preguntarle sobre programas específicos de las agencias de Estados Unidos en México, sobre todo porque en el sexenio pasado se revisó esta actividad de los agentes, de 14 agencias, en aquel marco de la nueva ley de seguridad. Y en ese contexto preguntarle particularmente por programas. Hay un programa que se denomina SIU, que es una unidad de élite antinarcóticos de adiestramiento. En su momento el presidente López Obrador la suspendió temporalmente por considerarla que era injerencista. En este caso, preguntarle si en estos nuevos evaluaciones que se están haciendo de la cooperación se iría revisando programa por programa de estas agencias para determinar cuáles no son injerencistas, cuáles sí son realmente útiles para el pueblo de México y si se irían palomeando uno por uno. A ver si usted recuerda, almirante, qué artículo es de la Ley de Seguridad Nacional. A ver si el general secretario en 2020 se modificó por parte del presidente López Obrador para dejar muy claro qué está permitido en México por parte de personal de las agencias estadounidenses. A ver si lo pueden publicar, poner en la pantalla, porque hoy en la Ley de Seguridad Nacional está muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y estamos valorando qué cuestiones adicionales para protección de nuestra soberanía, porque lo que, digamos, no se puede permitir es que hagan actividades que no son parte de la colaboración o de la coordinación. Entonces, estamos en esta evaluación frente a este posible decreto de los cárteles o de la delincuencia organizada, porque aquí le llamamos delincuencia organizada, así está tipificado en el Código Penal, de la delincuencia organizada como terrorismo. Entonces, nosotros en nuestro marco jurídico tenemos que fortalecer nuestra soberanía para evitar que haya acciones que estén fuera del marco de la coordinación y la colaboración de nuestra propia Constitución y de nuestras leyes. Entonces, en ese marco se revisa, se coordina y avanzamos, porque nosotros queremos avanzar en la construcción de un país todavía más en paz y en disminuir los índices delictivos. Y como lo dije hace poco, nosotros no queremos que el fentanilo llegue a ningún lado, no solo no queremos que llegue a Estados Unidos, no queremos que llegue a ningún lado, a ningún joven, que no haya adicciones de esta droga tan terrible que provoca tantas adicciones y sobredosis. Nosotros no queremos que haya tráfico de fentanilo, evidentemente ilegal. Entonces, en ese marco, toda la coordinación que sea necesaria y la colaboración.
Presidente, y también en el tema de migración hizo una referencia ayer el presidente Donald Trump a que México tenía fronteras abiertas, lo cual claramente pues no es compatible con la realidad. Más allá de esto, preguntarle si su administración tiene registros de cuántos mexicanos migran a Estados Unidos y hubo una disminución, porque la hipótesis es que justamente con los programas del bienestar que se implementaron desde el sexenio pasado y también con el tema de la recuperación gradual del salario mínimo, que ya estamos en términos distintos a lo que estábamos antes, y la generación de empleo digno, pues estos índices de migración de mexicanos hacia Estados Unidos indocumentados pues sería mucho menor que en los momentos más críticos del neoliberalismo. Preguntarle si algún servidor público de su gabinete pudiera venirnos a explicar este punto y si se cuentan con esos registros. Sí, cómo no. Tanto la Secretaria de Gobernación como el Secretario de Relaciones Exteriores. Belmont, a ver si tienen por ahí la gráfica que presentaron hoy en el gabinete de los encuentros de CBP, para que vean la disminución tan importante que ha habido. Ahí les dejo de tarea las dos cosas, la Ley de Seguridad Nacional y la gráfica, por favor. Por último, Presidenta, en días recientes el expresidente Felipe Calderón pues dio una entrevista a un programa no periodístico, un programa de los espectáculos, justamente para hablar de que él nunca robó, ¿no? Y también que seguramente anda muy activo Calderón, sí. Ya como que debería dedicarse a ser expresidente. Ajá. Y en esa misma entrevista, pues también dijo que seguramente algunos de sus colaboradores lo habían traicionado. Por supuesto que no se refirió al tema de Genaro García Luna y los nexos con el cártel de Sinaloa, en un momento en el cual García Luna fue el brazo derecho de este expresidente para la guerra contra el narcotráfico, ni tampoco se refirió a lo que ya conocemos, muchas estafas. La Suavicrema, como se le conoce a la Estela de Luz, es uno de los ejemplos de esto. En contralínea, pues no solo documentamos el robo de la presidencia de la República, porque eso también se cuenta como un robo y lo hizo en 2006, sino también otros elementos a partir de informaciones generadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Por ejemplo, que su fortuna, la fortuna de Felipe Calderón, aumentó 87 millones los 5 años posteriores a su salida de la presidencia y que mucho de ese recurso lo obtuvo a través de asociaciones civiles. Entre ellas, bueno, algunos datos que nos parecen muy interesantes son que contratistas de petróleos mexicanos donaron millones de pesos a esas asociaciones civiles creadas por él y por su esposa. Y esto ocurrió una vez que él dejó el cargo, cuando sabemos que también otro antecedente no solo es que fue expresidente de la República, sino también exsecretario de Energía. Además, está relacionado con esa sociedad llamada ICUE Iberoamérica, radicada en el paraíso fiscal de Panamá, que se relaciona con el traslado de recursos del Infonavit, del que ya habíamos hecho la denuncia, que se había dado millones del Infonavit también a una cuenta de Felipe Calderón por esta intermediación de Iberoamérica, y que movió 17 millones de pesos a través de tarjetas de crédito en un periodo de 2 años. Entonces, preguntarle, Presidenta, por este cinismo del expresidente Felipe Calderón. Muchas gracias. Llama la atención, ¿no? ¿Por qué tan activo? Incluso en la entrevista habla de cómo fue que él fue viendo cómo venían los resultados del INE en el 2006, en el 2006, en la campaña del 2006, cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, fui secretaria de Medio Ambiente y además me tocó coordinar la construcción de los segundos pisos y del Metrobús, la primera línea del Metrobús. Cuando después del desafuero y aquella lucha tan importante que dio el pueblo de México en la defensa del entonces jefe de gobierno, cuando sale él ya a la campaña,
pues habíamos muchos que dijimos, nos queremos ir con ustedes, señor. Y a mí me dijo, no, quédate a terminar el segundo piso, que hay que terminar. Cuando terminamos el segundo piso, entonces me buscó, me llamó para que fuera su vocera. En los medios no había redes sociales, pero eran principalmente los medios de comunicación, radio, televisión. Y venía justo pues toda la campaña del peligro para México. Entonces salí del gobierno, salgo como una de sus voceras, y en el segundo debate a la presidencia, él al final del debate dice, López Obrador dice, que deja un expediente de contratos del cuñado de Calderón en Pemex, mientras él fue secretario de Energía. Al otro día yo tenía un debate con la representante de el que era el candidato del PRI, tabasqueño también, Madrazo, y el candidato del PAN, que era Calderón. Éramos 3 mujeres, era Rosario Green, Josefina Vázquez Mota y su servidora. Y entonces llevé el expediente y ahí mostramos cómo Hildebrando Zavala hizo contratos en Pemex mientras él era secretario de Energía. Después de eso hicimos una investigación más profunda y resulta que Hildebrando Zavala tenía muchos contratos en el Instituto Nacional Electoral y de ahí pues se fueron descubriendo que una buena parte del fraude tuvo que ver con esos contratos. O sea, desde antes de que llegara la presidencia de la República ya había estas denuncias. Y después lo que pues tú mencionas, ¿no? Y el tema de que sale del gobierno y se va a trabajar a una empresa, a Iberdrola, una empresa española de energía, a la cual le dio muchos contratos, parecido a lo de Zedillo, en el caso de los ferrocarriles. Entonces, pues sí, es muy cuestionable. Quizá el mayor problema, todo es problemático en eso, o todo es denunciable. Pero lo más grave fue la decisión de Calderón de la guerra contra el narco. ¿Cómo es posible? Vean nada más el cinismo. Que la Casa Blanca pone en su tuit o en X como demostración del vínculo del gobierno con el narco la detención de García Luna ahora. Y el entonces presidente, espurio, porque llegó con un fraude electoral, el entonces presidente no menciona nada de eso, ni dice nada de García Luna. No, bueno, sí dijo que él lo volvería a hacer, que no se arrepiente de nada. Entonces, pues, ya, para la valoración del pueblo de México de la historia y los momentos no muy buenos de la historia de México. Bueno, ya le corresponde acá. Buenos días, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle sobre el tema de inversiones, porque ayer la presidenta del Banco de Santander, Ana Botín, destacó que pues México es un país ideal para invertir, pero quiero citarla para que me dé su opinión, presidenta. Dice… muy buena declaración, le agradecemos ahí a la presidenta del Banco Santander. Dice, México es el país probablemente de todos los que estamos donde vemos mayor potencial de crecimiento. Continúa, el peso ha sido de las monedas más fuertes en los últimos años
y a pesar de todo lo que está ocurriendo, sigue siendo una moneda que está aguantando mucho mejor que otras, por ejemplo, el euro. Esas son las declaraciones. Pues solitos se explican, ¿no? Sí, mañana viene, vamos a ver si Netflix va a hacer una inversión muy importante también en México. Vamos a ver si viene mañana aquí a la mañanera. Hay muchísimas oportunidades de inversión. Ayer además se lanzó el Hecho en México, que fue un buen evento de la Secretaría de Economía, que es parte del Plan México. Entonces, todos los días trabajamos por el país. Gracias, presidenta. También en otro tema que tiene que ver con vivienda, en la cuestión de la capital, la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues continúa con la política de vivienda que usted dejó como jefa de gobierno. La jefa de gobierno dijo que en este año pues se tiene planeado la construcción de 5,000 viviendas. También se va a invertir en este rubro 9,000 millones de pesos. También mencionaba de que en adelante ya no se va a poder construir ni una vivienda en cerros y en zonas verdes o en zonas de conservación. Preguntarle cómo va a ayudar su gobierno para esta situación, porque como bien dije ahorita, cuando usted era jefa de gobierno, pues se enfrentó al cártel inmobiliario, que pues ya le habían echado un ojo al bosque de Chapultepec, que es una zona muy rica, y que ya querían hacer un desarrollo inmobiliario, presidente. Es muy buena jefa de gobierno, Clara. Es una mujer honesta, hiperactiva, que quiere mucho a la ciudad, la conoce y está haciendo un excelente trabajo. Y colaboramos con ella en muchos temas, tema de vivienda. Vamos a terminar la línea 12 hacia el poniente, que es un pendiente que se quedó ahí desde hace muchos años. Se va a terminar el Insurgente hasta Observatorio. Hay algunos pendientes en la 4ª sección del bosque de Chapultepec. Vamos a hacer este año juntas el cablebús de Tlalpan, que esa fue un pendiente mío desde que fui delegada de Tlalpan. Lo vamos a cumplir ahora, y ella también trae otros proyectos de cablebuses, de utopías. Muy buena jefa de gobierno.